Solía ser guardabosques y ni yo creo en el horror que encontré en el bosque. Estoy publicando esto como una advertencia. Hay cosas allá afuera de las que no quieres saber nada. Mantente alejado de ellas. No las busques. Te contaré mi historia con la esperanza de que sacie tu curiosidad. Era una noche como cualquier otra, al menos últimamente. Apenas llegué a la estación de guardabosques y ya había recibido 4 llamadas de casas de turistas que habían sido robadas. Aquí, en la Reserva Natural de West Virginia, la gente tiende a pensar que solo porque construyan algunas casas, los animales de alguna manera deberían saber y respetar los límites. Eso es complicado cuando los animales están en un terreno enorme donde nunca han sido cazados ni amenazados por nada más que por un animal más grande. La gente parece pensar que este es un gran lugar de vacaciones para ellos. Lo que no se dan cuenta es que también es un gran lugar de vacaciones para los animales. Subí a la camioneta de la compañía y me dirigí al primer destino de la noche. Una pareja de ancianos había sido aterrorizada por un ciervo que literalmente había entrado a través de una puerta corrediza de vidrio. Ellos lograron atraparlo en una habitación lateral y necesitaban a alguien para liberarlo. Me eligieron a mí. Cuando llegué, los turistas parecían los que suelen quedar atrapados por los faros de un coche. Tenían los ojos muy abiertos, todavía estaban en shock. Los mandé a otra habitación y les pedí que cerraran la puerta. Una vez que estuvieron fuera de mi camino, encontré la puerta más cercana al exterior y la abrí. Luego fui a la habitación donde estaba el ciervo. Abrí lentamente la puerta y me quedé en shock al ver que la habitación estaba cubierta de sangre. El ciervo estaba tirado en el suelo, jadeando. Me acerqué lentamente, rodeando la habitación para dejar la puerta abierta, esperando darle una vía de escape. Cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que ese ciervo no iba a ir a ninguna parte. Su costado estaba cubierto de marcas de garras. Al principio pensé que un coyote lo había atacado, pero las marcas estaban demasiado separadas. Eran lo suficientemente grandes como para haber sido causadas por un oso, pero las garras individuales estaban demasiado separadas. Nunca había visto algo así. Si tuviera que compararlo con algo, diría que Freddy Krueger lo había destrozado. Los ojos del ciervo se abrieron cuando me acerqué, pero no saltó ni intentó huir. Tomé esto como una mala señal. Su respiración era entrecortada mientras luchaba por darle vuelta. Una vez que lo logré, me tocó a mí luchar por respirar. Su costado entero estaba destrozado, pero eso no era lo peor. Había grandes trozos que faltaban. Examiné las heridas y encontré marcas de mordiscos donde la carne faltante debería haber estado. Pero las mordeduras eran masivas. Si no fuera porque eso desafiaría las leyes de la naturaleza y mi propia cordura, habría dicho que lo mordió un tiburón. La sangre salía a raudales de su costado y el ciervo luchaba por respirar. Me levanté y salí de la habitación, dejando que la pobre criatura muriera con dignidad, en privacidad. Cuando volví a entrar, ya estaba inmóvil. Tomé fotos con mi teléfono y traté de cargar al animal en mi camión sin hacer más desastre. Después de cargarlo en la parte trasera, volví adentro y hablé con los turistas. Cuando abrí la puerta de la habitación en la que estaban, los ojos de la mujer se agrandaron y empezó a gritar. Los ojos del hombre también eran del tamaño de platos. Me acerqué a ellos lentamente, con los brazos extendidos para intentar calmarlos. Parecía tener el efecto contrario. Comenzaron a treparse sobre los muebles y a arañar las paredes para alejarse de mí. Decidí retroceder y darles algo de espacio. ¿Qué pasa?, dije. El hombre señaló con un dedo tembloroso hacia mí. Y, tú, estás cubierto de sangre, dijo. El ciervo te mordió, dijo la mujer. ¿Tienes rabia? O peor, dijo el hombre, manteniendo su distancia. Lo siento, amigos, dije. Es sangre del ciervo. Lo mataste solo por entrar, dijo la mujer. ¿Qué? No, ya estaba herido, solo lo llevé hasta mi camión. La pareja pareció calmarse y considerar esto. Entonces no tienes rabia, dijo el hombre lentamente, mirándome de arriba a abajo. O algo peor, dijo la mujer, escondiéndose detrás de su marido. No, señora, estoy bien. Ella se tomó su turno mirándome de arriba a abajo, supuse que buscaba heridas. Satisfecha, hicieron la pregunta que menos quería responder. Entonces, ¿qué mató al ciervo?, dijo el hombre. Realmente no lo sé, respondí sinceramente.
Después de haber logrado calmarlos, no quería devolverlos al pánico. Probablemente solo fue un coyote, dije. Un coyote, dijo el hombre, cayendo de nuevo en la piscina del pánico. O un oso, dije, intentando y fracasando en calmarles. Un oso, dijo la mujer, saltando tras su esposo. Miren, amigos, han tenido una noche traumática, dije. No puedo decirles qué hacer, pero si yo fuera ustedes. Nos vamos, dijo la mujer, arrastrando a su marido fuera de la habitación. Esa suena como una buena idea, dije. Y luego, como un idiota, añadí, espero que hayan disfrutado su estancia. Ellos o no me oyeron o me ignoraron. De cualquier forma, no pasó mucho tiempo hasta que escuché el motor de un coche arrancar y alejarse a toda velocidad de la casa. Volví a la habitación donde el ciervo había estado atrapado y comencé a trabajar hacia atrás desde ahí, tratando de descubrir qué había pasado. No fue difícil seguir el rastro, había sangrado mucho. Ver las mordeduras y las marcas de garras lo hacía bastante obvio. Seguí el rastro a través de la cocina y salí por la puerta de vidrio rota. Una vez fuera, encendí mi linterna. El rastro era un poco más difícil de seguir, pero no mucho. Todavía podía ver gotas de sangre junto a sus huellas mientras la seguía hacia el estanque detrás de la casa. Me acerqué al estanque y vi señales de una lucha. Este debió ser el lugar donde el ciervo fue atacado. Había otras huellas junto a las del ciervo, pero no tenían sentido para mí. Eran grandes, demasiado grandes. Su forma también era extraña. Si tuviera que llamarlas de alguna manera, habría dicho que eran huellas de pato. Pero enormes. Mucho más grandes que cualquier pato que haya visto. Un pato gigante con dientes de tiburón. Creo que voy a dejar eso fuera de mi informe. Pensé, de repente, me di cuenta de lo que eran las huellas. Era un hombre con aletas de natación en los pies. ¿Pero por qué? ¿Por qué ir a todo ese esfuerzo para cazar un ciervo cuando puedes simplemente derribarlo con una pistola tranquilizadora? Mi mente me dio una respuesta, pero no me gustó. ¿Qué pasa si el hombre es un psicópata, solo se está divirtiendo matando a un animal con sus propias manos? Pensé en el hospital psiquiátrico en el condado vecino y me pregunté si uno de sus pacientes se había tomado una licencia no autorizada y estaban tratando de mantenerlo en secreto. No me gustó nada ese pensamiento. Aparte de que no explicaba las enormes mordeduras en el ciervo, también significaba que teníamos a alguien que podría comenzar a disfrutar de matar. Hacer esto con animales era horrible, pero ¿qué pasaría si decidiera ir tras algo más grande? Eché un vistazo a la casa, preguntándome cuántos turistas había cerca de este lugar y cuántos estarían armados. Mientras contemplaba la seguridad de la gente en la zona, escuché algo detrás de mí. Me giré rápidamente y alumbro con mi linterna, pero no vi nada. Escaneé el estanque y vi una ondulación proveniente del centro. Probablemente solo un pez saltando. Tomé algunas fotos más de la zona de la lucha con mi teléfono y luego comencé a regresar a mi camión. Tenía más llamadas que responder y este enigma tendría que esperar. Conduje alrededor de medio lago, unos 5 kilómetros, hasta la otra casa de vacaciones donde se había reportado un robo. Cuando la mujer, que parecía estar en sus 30, abrió la puerta, dio un paso atrás. «Oh, Dios», dijo al ver la sangre seca por todo mi uniforme. «Buenas noches, señora, perdón por mi aspecto», le dije. «¿Reportaron un robo?» «Sí, lo hicimos. Por favor, entre», dijo en un tono amigable, pero me dio un amplio margen mientras cerraba la puerta. Me condujo al piso superior, hacia la cocina. Por alguna razón, esperaba encontrar sangre por todos lados como en la última casa. Sin embargo, esto era un desastre completamente diferente. Me mostró la puerta. Había sido forzada, pero no destrozada como la última. Solo había una pequeña cantidad de vidrio roto. Luego, el pestillo de la puerta había sido desbloqueado y la puerta se deslizó abierta. Había huellas difusas de mis huellas de pato gigante, como en la última casa. Mi columna vertebral se heló. Esta casa estaba a más de 5 kilómetros de la otra. Había mucha más gente en esa área que podría haber caído víctima de esta persona trastornada. La mujer me mostró el resto de la cocina y el desastre que había quedado. Había unas cuantas latas de sardinas que habían sido abiertas y comidas, así como algunas latas de atún. Lo extraño era cómo se habían abierto. Las latas habían sido rasgadas con algo afilado, pero no con un abrelatas. Las marcas parecían haber sido hechas con garras.
Me estremecí solo de imaginar la cantidad de fuerza que habría requerido hacer algo así. Y entonces lo vi. Junto a una de las latas de atún había un pequeño charco de sangre. Señora, ¿me podría dar una bolsa de sándwich, por favor?, le pedí. Me dio una, y cuidadosamente traté de raspar la mayor cantidad de sangre posible en ella. La sellé y la guardé en mi bolsillo, luego salí por la puerta rota. Detrás de la casa, como en la mayoría de estas casas de vacaciones, había un estanque. Seguí las huellas hasta allí, y desaparecieron en la orilla del agua. Iluminé el agua con mi linterna, pero lo único que vi fue una tortuga perdida. La miré por un buen rato, como si de alguna manera me fuera a dar una pista sobre lo que estaba pasando. ¿Qué deberíamos hacer?, dijo la mujer, casi asustándome de muerte. No la había oído seguirme hasta la puerta y salir al jardín. Enviaré a alguien a revisar esa puerta por la mañana, le dije. Mientras tanto, no estaría mal idea dormir en una habitación con cerradura en la puerta. Estoy seguro de que no regresarán, pero por si acaso. No parecía muy reconfortada con esa idea, pero me agradeció mientras me iba. Los siguientes 2 reportes fueron solo de adolescentes que entraron a robar cerveza. Eso fue todo. Ningún animal salvaje sangriento, ni huellas extrañas, solo niños siendo niños. Regresé a la estación, me cambié de uniforme y pasé el resto de la noche llenando informes sobre lo que había ocurrido. Cuando terminó mi turno y pasé el informe de lo sucedido, decidí hacer una pequeña visita al condado vecino. Fui al hospital psiquiátrico y pregunté si había habido alguna fuga últimamente. La enfermera me miró como si le hubiera preguntado si llevaba desodorante. No tenemos fugas, dijo con un orgullo evidente que sonaba a arrogancia. La agradecí y me fui, sintiéndome insatisfecho con su respuesta. Luego me detuve en el departamento de policía local y le pedí a uno de mis amigos en el cuerpo que analizara la muestra de sangre por mí. Le compartí mis pensamientos sobre la posibilidad de que hubiera habido una fuga del hospital psiquiátrico y que la muestra de sangre podría ayudarnos a averiguar quién era y rastrearlo. Ya era bien tarde, después del mediodía, cuando finalmente pude dormir. Esa noche, cuando llegué a trabajar, fue un caos total. Hubo más robos y la gente comenzaba a entrar en pánico. El dueño del resort estaba frenético. La gente estaba cancelando sus reservas de un lado a otro y exigiendo el reembolso de su dinero. Cuando entré, él vino directo a mi cara con su rostro regordete. «Les dijiste a las personas que se fueran a casa», gruñó, mirándome con furia. «Solo sugerí. ¿Quieres pagar sus alquileres con tu sueldo?» «Trabajo para el Estado, no para ti», le respondí. Su cara se puso aún más roja. «¿Prefieres ver gente en bolsas para cadáveres en lugar de animales?», le dije. «Eso no ayudaría mucho al negocio, ¿verdad?». Se puso rojo como un camión de bomberos y salió dando portazos, murmurando, «Ya veremos». Esa noche investigué 5 robos. Solo 2 de ellos fueron legítimos. Los otros parecían intentos a medias de simular un robo para no tener que pagar por su alquiler. Los 2 robos reales compartían las mismas características que antes. Solo suficiente ventana rota para abrir la puerta. Las latas de lo que fuera mariscos disponibles. Incluso sacaron camarones del congelador. Todo sobre la forma en que el intruso actuó apuntaba a una persona. Todo lo que necesitaba saber era quién. Una vez más, seguí las huellas hasta el estanque cercano. Me quedé allí por un largo rato estudiando la superficie del agua. Sabía que estos estanques estaban todos diseñados de la misma manera. Un cuerpo de agua de unos 12 metros por 12 metros, con unos 1.5 metros de profundidad en el centro, donde se alimentaban principalmente de bluegill para pesca de captura y liberación. Cualquiera que estuviera usando estos estanques para esconderse tendría que estar aguantando la respiración por periodos sobrehumanos. Estuve mirando la superficie durante 20 minutos. Si alguien estaba allí, tendría un snorkel invisible o un par de pulmones extra. Después de mis rondas de investigación e informes, decidí quedarme un poco más a investigar. Fui a mi casa, agarré mis trajes de baño, máscara y snorkel y fui al lugar del último robo. Me adentré en el agua, sin saber qué encontraría, cuando una serpiente se deslizó junto a mí. La dejé ir y avancé lo suficiente como para poder nadar. Me quedé cerca de la superficie, sumergiendo la máscara bajo el agua para echar un vistazo a lo que pudiera haber ahí abajo. No había mucho. Peces, plantas acuáticas y mucha agua. Justo lo que esperarías de un estanque. A medida que seguía nadando hacia el centro,
El agua se iba haciendo más profunda. Ya no podía tocar el fondo. Tenía que flotar sobre la superficie. Frente a mí se veía una mancha oscura en el fondo del estanque. Pensé que era una roca, pero nadé lo suficientemente cerca para investigarlo de todos modos. Si ya estoy aquí, que sea todo o nada. Cuando me acerqué lo suficiente para flotar sobre ella, me di cuenta de que no era una roca. Tomé una profunda bocanada de aire y me sumergí para ver qué era. Cuanto más nadaba hacia abajo, más podía descender. Seguí bajando, cada vez más. La luz desapareció. Estuve seguro de haber estado nadando recto hacia abajo durante un minuto entero sin tocar el fondo. Me di vuelta y miré hacia arriba. La superficie del estanque era solo un pequeño punto de luz. Mis pulmones me pedían a gritos que me diera vuelta. No tenía más opción que obedecer. Empecé a rasgar el agua desesperadamente. Parecía que nadaba en barro o algo me estaba jalando hacia abajo. Como si hubiera una fuerza o corriente empujándome, queriendo que me ahogara antes de que pudiera explorar completamente ese secreto oculto. Después de lo que pareció una eternidad, rompí la superficie del agua y tomé aire desesperadamente. Nadé hacia las zonas menos profundas y salí del estanque. Me desplomé en la orilla y me quedé allí por un largo rato, tratando de recuperar el aliento. Mientras mi cerebro recibía oxígeno, pensaba en lo que había ocurrido y si había sido real, una ilusión, o si me había dado vuelta sin darme cuenta y había quedado atrapado en el fondo. Tenía que averiguarlo. No perdí tiempo y conduje 2 condados más allá para alquilar equipo de buceo, junto con una linterna. Armado con todo eso, regresé al estanque y caminé nuevamente hacia el centro. Esta vez, cuando me sumergí hacia la mancha oscura, pude ver exactamente qué era. Usé la linterna para examinar la oscuridad. A medida que nadaba más profundo, los lados se cerraban a mi alrededor como si estuviera nadando por la garganta de un pez masivo. Nunca he sido claustrofóbico antes, pero eso estaba cambiando rápidamente. Apenas tenía espacio para maniobrar mientras los lados se cerraban. Pensé en darme la vuelta, pero no había espacio para hacerlo. Comencé a sentir pánico. Tuve que concentrarme para mantener mi respiración regular. Estaba a punto de entrar en un ataque de pánico cuando, de repente, el túnel se abrió nuevamente. Los lados se separaron. Miré mi reloj y ya llevaba 15 minutos bajo el agua. Los lados del túnel se habían separado tanto que apenas eran visibles y pude ver una luz adelante. Nadé hacia ella, desesperado por salir de este agua. Rompí la superficie y miré alrededor. Estaba en el estanque. De alguna manera me había dado la vuelta y había regresado al estanque. Nadé hacia el costado hasta poder ponerme de pie y salí hacia la orilla. Al mirar alrededor, hice un descubrimiento sorprendente. Estaba en un estanque. El mismo donde ocurrió el robo la noche anterior. De alguna manera, había un túnel secreto entre los 2 estanques. Así es como el ladrón nunca es atrapado. Simplemente nada al siguiente estanque, rápido como un pez. Sin complicaciones. Ahora sabía cómo lo hacía. Pero necesitaba saber más. Aunque era tentador nadar de nuevo a través del túnel, aún me sentía un poco nervioso y no quería arriesgarme a sufrir un ataque de pánico bajo el agua. Regresé a mi camioneta, me quité el equipo de buceo y conduje de vuelta a la tienda de buceo. Pregunté por los clientes frecuentes, especialmente aquellos que venían a rellenar sus tanques. Me dijeron que tenían algunos regulares que venían cada fin de semana, pero nadie nuevo y nadie que necesitara rellenar sus tanques más de una vez a la semana. Pregunté si había alguna otra tienda de buceo en la zona y me dijeron que la más cercana estaba a más de 100 millas. Regresé a casa frustrado. No tenía sentido. Él necesitaría aire para nadar de un estanque al otro a través de ese túnel y esa era su ruta de escape, estaba seguro de ello. Tratando de dormir por la tarde, mi mente no me dejó descansar. Estaba trabajando en el rompecabezas imposible de cómo el ladrón estaba consiguiendo aire. Tomé prestadas un par de cámaras trampa y las instalé en cada estanque. Necesitaba ver si tenía algún sistema de tanques nuevo o qué. También quería identificarlo y detenerlo rápidamente. Me aseguré de mantenerme alejado de esos estanques esa noche para que él pudiera hacer su trabajo. A la mañana siguiente, recogí las cámaras y las llevé a casa. Descargué las 2 tarjetas de memoria antes de ver el video. Justo cuando terminé la segunda descarga, mi teléfono sonó. Hola, dije. Hola, John, soy Steve,
Ya tengo los resultados de esa muestra de sangre que me diste el otro día. Genial, dije, mientras presionaba el botón de reproducción en mi computadora. ¿Pudiste obtener una coincidencia con algún registro hospitalario? No exactamente. ¿Por qué no?, pregunté, mientras una imagen verde fantasmagórica aparecía en mi computadora. La imagen estaba borrosa, pero definitivamente era del tamaño de un hombre caminando erguido hacia la cámara. Hice clic para ver la siguiente diapositiva y me congelé al ver lo que apareció. Bueno, el asunto es que la sangre que me diste resultó ser ADN de reptil. Registré las palabras que dijo en mi mente, al igual que registré la imagen en mi pantalla, pero simplemente no podía encajarlas en la realidad. ¿Estás ahí?, dijo por teléfono. Sí, lo siento, respondí. ¿Podrías enviarme una copia de tus hallazgos a mi oficina? Claro, no hay problema. Gracias, lo aprecio. Realmente me ayudaste a resolver esto. Cuando quieras, dijo alegremente antes de colgar. No había quitado los ojos de la pantalla de la computadora en todo momento. No importaba cuánto la mirara, no podía hacer que mi mente la reconociera como real. Lo que estaba frente a mí no era un hombre con un traje de buceo, era una criatura. Podía ver su boca ancha llena de dientes afilados, exactamente como las mordeduras en el venado. Podía ver sus patas con membranas, que parecían aletas de natación, solo que con garras que salían de la parte delantera, donde estarían los dedos. Vi las garras afiladas como navajas en sus manos también con membranas. Era una pesadilla completa mirándome de frente. Me recosté y pensé durante un buen rato. Luego imprimí copias de las imágenes y las metí en un sobre. Corrí a la estación para compartir la información con mis compañeros guardabosques. Mientras les mostraba las imágenes, sus rostros reflejaban emociones que iban desde el shock hasta la incredulidad, hasta burlarse abiertamente. Mientras investigaba, entró el dueño de los tiempos compartidos. ¿Qué estamos mirando?, dijo con desdén. Parece que John ha resuelto el caso de los robos, dijo uno de los otros guardabosques. El dueño se acercó. Tomó el informe del laboratorio y lo leyó, luego se quedó mirando por largo rato la foto. ¿Sabes qué es esto?, dijo distraídamente. Realmente no lo sé aún, le respondí. Nunca he visto algo así. Se volvió hacia mí y sonrió. Esto es dinero, dijo levantando la foto. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Esos idiotas que andan cazando, ¿cómo les llaman? ¿Críptidos? Sí, críptidos. Ellos pagarían una fortuna si piensan que pueden encontrar algo como esto. Y luego están los programas de televisión y el merchandising, dijo. Tal vez haya salvado mi pellejo financiero. Sonrió ampliamente. No creo que lo entiendas, le dije. Este es un animal peligroso. Si hubieras visto lo que le hizo a ese venado. ¿Y qué quieres hacer? ¿Cazarlo y matarlo? Tal vez no matarlo, pero definitivamente tranquilizarlo y llevarlo a un lugar seguro donde no pueda hacerle daño a nadie. Estúpido hijo de puta, gritó. Podría hacer una fortuna. Ni siquiera tendría que reparar esas casas. Todos se apresurarían a investigar y dejarían montones de dinero en mi cuenta bancaria. ¿Y qué pasa con la gente? ¿A quién le importa la gente?, dijo. Deséchenlos a todos. Tengo la oportunidad de mi vida golpeando mi puerta y tú quieres tirarla al inodoro porque tienes miedo de que alguien se rompa una uña. Estaba respirando con dificultad y mirando mi rostro. El aire estaba cargado de furia. La suya y la mía. Y de repente, un extraño calmó lo invadió. Charles, dijo, dirigiéndose al guardabosques principal. ¿Este no es un refugio de vida silvestre? Sí, lo es, respondió Charles con cautela. ¿Y no están protegidos los animales de este refugio de todo tipo de alteraciones por la ley? Bueno, supongo que sí, dijo Charles. ¿Y qué pasa si esos animales representan una amenaza?, le dije a Charles. ¿Cuántos venados fueron matados por coyotes en este refugio el año pasado?, dijo el dueño. Docenas, dijo Charles. ¿Fueron los coyotes sacados del refugio? No, dijo Charles. El dueño se giró y me lanzó una mirada triunfante. John, dijo Charles. Sé que tienes el bien de todos en mente, pero vas a tener que dejarlo ir. Lo miré con furia. ¿Y qué pasa cuando esta cosa decida que le gusta comer humanos? Todos los ojos en la sala que me observaban de repente buscaron otro lugar donde mirar. Todos excepto el dueño.
Estaba sonriendo de oreja a oreja. Creo que el pequeño gordo estaba a punto de saltar de felicidad. Busqué apoyo en la habitación, pero no encontré ninguno. Me quité la placa de la camisa, la dejé sobre el escritorio en silencio y me fui. Si ese hubiera sido el final de mi historia, diría que había fracasado. Tomé mi pensión y alquilé una de las casas en el refugio. El dueño había filtrado en las redes sociales que un criptid había sido visto en el refugio. Como había anticipado, los cazadores de criaturas y los equipos de televisión llegaron en masa, alquilando todo lo que encontraban. Mi objetivo era diferente. Ya sabía que existía. Sabía cómo se desplazaba sin ser detectado. Me quedé en una de las casas donde habían ocurrido los robos. Cada noche, tomaba un enorme atún que había comprado fresco esa mañana y lo ponía junto al estanque. Me sentaba en la oscura sala de estar y observaba. La primera noche lo vi acercarse al pez con más cautela que curiosidad. Después de olfatearlo por un largo rato, lo agarró y se sumergió en el estanque. Cada noche siguiente, ponía otro pez y la criatura se volvía menos cautelosa. La estaba alimentando y el frenesí mediático se estaba agotando. Los cazadores no habían encontrado nada. No hubo avistamientos mientras yo lo alimentara. Todos tenían sus cámaras preparadas. Los pocos que se paseaban por allí me dejaban en paz cuando veían que había alguien en la casa. Supongo que pensaban que yo era otro cazador de criaturas y respetaban mi privacidad. A medida que los avistamientos se mantenían en cero, comenzaron a volverse contra el dueño, llamándolo fraude. Su reputación se desplomó. Después de una semana sin avistamientos, la gente empezó a irse. Desesperado, hizo lo que no debía hacer. Contrató a un actor para que se vistiera con un traje de criatura y deambulase por allí. Por supuesto, los cazadores y los programas de televisión se dieron cuenta de inmediato y destruyeron lo que quedaba de su reputación. Yo había alquilado la casa por 2 semanas. Entre el alquiler y el atún, mi dinero se estaba agotando. Había mantenido a la gente a salvo, pero ¿qué pasaría cuando dejara de alimentarla? Había logrado hacer que la mayoría de las personas se marcharan para que estuvieran a salvo, pero ¿qué pasaba con mis compañeros guardabosques? ¿Qué pasaría cuando se volviera desesperada? Cuando la criatura hambrienta ya no tuviera casas llenas de comida para robar. Me quedaban 3 noches antes de tener que irme. Me quedé sin dinero. El refugio se había convertido en un pueblo fantasma. Hasta donde yo sabía, yo era el único inquilino que quedaba. Era hora de tomar una decisión. Me quedé mirando el gran atún sobre la mesa con una botella de blanqueador al lado. ¿Dejarla vivir y ver qué pasa o matarla? Pensé en esto durante mucho tiempo. Ambas opciones tenían méritos y consecuencias. Elegí una tercera opción. Una mucho más peligrosa. Saqué el pez y lo coloqué donde usualmente lo hacía, luego retrocedí unos metros y me quedé allí. Pasaron más de 1 hora antes de que el agua se agitara. Vi la cabeza y los ojos de la criatura aparecer mientras se dirigía hacia el pez. Y luego se detuvo. Me había visto. Me aseguré de quedarme inmóvil con los brazos a los lados. Se acercó lentamente y se quedó de pie. Estaba a unos pocos pies de distancia, con el pez entre nosotros. Me observó, olió el aire y luego se mostró agitada. Tal vez había olido mi olor antes, como a un perseguidor. Dejó escapar un suave silbido, pero se agachó y tomó el pez, sin apartar los ojos de mí en ningún momento. Una vez que tuvo su comida, hizo la cosa más increíble que he visto jamás. Saltó 20 pies en el aire y aterrizó con una inmersión perfecta en medio del estanque, dejando casi sin salpicaduras. Dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba reteniendo y caí al suelo temblando. Una vez que me recuperé, volví adentro y caí en un sueño inquieto. Eso era solo una parte de mi plan. La próxima noche decidiría quién viviría y quién moriría. Hice exactamente lo mismo que la noche anterior, salvo por el pez. La criatura se acercó, dio un paso hacia mí y miró alrededor en busca del pez. Le mostré mis manos vacías. Olió mis manos y gruñó al haber percibido el olor del pez. Me miró las manos y me pregunté si iba a morderlas como sustituto. Me siseó y olió mi rostro. Vi cómo flexionaba sus garras todo el tiempo. Miré su rostro, esos enormes y afilados dientes, y tragué saliva con dificultad. Hice todo lo posible por quedarme inmóvil, mostrarle que no era una amenaza. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho. Abrió sus mandíbulas y me mostró esos horribles dientes.
Su aliento era un hedor espantoso que nunca había olido antes y esperaba no volver a olerlo. Cerré los ojos sin saber si alguna vez los volvería a abrir. Los segundos se alargaron en minutos, abrí los ojos y estaba solo. Ni una sola ondulación en el agua. Suspiré. Mi decisión había sido tomada. Ella había mostrado autocontrol y yo también lo haría. Volví a entrar, empaqué mis cosas y me fui. Solo podía esperar y rezar para que las personas que quedaban, incluidos mis antiguos compañeros, estuvieran a salvo. Volví a casa y dormí inquieto. Por la mañana había un informe en el periódico sobre un robo en el refugio de vida silvestre. Decían que lo único que habían robado eran latas de atún. Sonreí con amargura y me pregunté cuánto tiempo pasaría hasta que las cosas siguieran igual. Si estás leyendo esto, no vayas a buscar a esta cosa. Si la ves, no se lo cuentes a nadie. Simplemente déjala en paz y espera lo mejor. Advertencia del guardaparques: mantente seguro y deja tus linternas en casa. He sido guardaparques en parques nacionales durante casi 2 décadas. En ese tiempo, los protocolos han cambiado mucho. Escribo esto para tratar de mantener a la gente a salvo la próxima vez que se adentren en la naturaleza. Déjame contarte sobre el último parque en el que trabajé. No puedo ser muy específico sobre su ubicación, por cuestiones de trabajo. En fin, teníamos grupos de campamentos que rotábamos anualmente. La idea era evitar que un área se usara en exceso y darle tiempo a la naturaleza para regenerarse. El invierno acababa de pasar y nuestra gran temporada de verano estaba a unos meses de comenzar. Me enviaron a inspeccionar los campamentos para decidir cuáles necesitaban tiempo para recuperarse y cuáles podíamos abrir. Los inviernos allí son fríos. No muchas personas acampan en invierno, excepto algunos masoquistas duros y tropas de scouts lideradas por personas que creen ser masoquistas duros. No esperaba encontrar nada fuera de lo común. El primer campamento estaba limpio y listo para abrir. Mientras me dirigía al siguiente, vi lo que parecía ser escombros y basura en un valle cerca del río. Parecía que algún idiota había montado un campamento no autorizado allí. Por lo general, cuando eso pasa, dejan basura y fogatas humeantes. Sabía que iba a ser un fastidio limpiarlo. Me acerqué y vi los inconfundibles restos de lo que debió ser una fiesta descomunal. Porquerías esparcidas por todas partes, los esqueletos de tiendas de campaña aún en pie. Y sangre. Me detuve. Y el tiempo se detuvo conmigo. Había charcos de sangre en el suelo, junto a marcas de algo pesado que había sido arrastrado hacia los arbustos. Saqué mi radio del cinturón y me quedé quieto. Luego saqué mi Glock 22 de su funda y cargué una bala. Soy un oficial de la ley certificado, pero hacía mucho que no tenía que usar mi arma. Rápidamente miré a mi alrededor en busca de algún movimiento y luego pedí refuerzos por radio. Mientras esperaba, escuché. Silencio. El silencio en la naturaleza no es buena señal. Las presas se callan cuando sienten un depredador. Espero que todos los pájaros estén quietos por mi culpa. Avancé con cautela, buscando a alguien o algo. Un refrigerador de plástico destrozado. Una tienda de campaña hecha pedazos, con más sangre salpicada en las paredes y dentro. Aquí murieron personas. Lo sé. Nadie puede perder tanta sangre y simplemente caminarse. Pero no había gente. Fragmentos de ropa y un poco de vísceras que atraían a todas las malditas moscas del lugar, pero ni rastro de personas. He visto osos hurgando en campamentos y destruyendo todo lo que parecía comestible. También hay jabalíes en esta zona que abren senderos entre la maleza y son incluso más peligrosos que los osos. Pero esto no fue obra de ninguno de ellos. La devastación aquí es demasiado grande. Algún azote de Dios pasó por este lugar y lo destrozó todo. Finalmente, llegan los refuerzos y me ordenan regresar a la base. Incluso trajeron paramédicos, aunque no entiendo por qué, aquí no hay nadie a quien salvar. Uno de los reclutas nuevos vomita al ver la escena. Yo solo quiero largarme de ahí. Regreso a la base y todo es un caos. Solo trabajamos 4 personas allí, pero las llamadas no paran, las impresoras no dejan de funcionar y el aire se siente electrificado. El gerente me ve y me hace una señal para que entre en su oficina. Está pálido, con los ojos enrojecidos. Me siento frente a su escritorio y él se levanta para cerrar la puerta con llave. Nunca lo había visto cerrar esa puerta con llave. Me pregunta qué vi
y se lo cuento todo, sin interrupciones. Cuando termino, se ve aún más pálido, y sus manos tiemblan ligeramente. Hay una pausa muy larga, y espero que me haga más preguntas, pero no lo hace. Me voy y escucho cómo cierra la puerta con llave detrás de mí. Unos minutos después, lo escucho llamar a alguien por teléfono, y tiene una larga y baja conversación. Nunca lo vuelvo a ver. Llegan órdenes desde más arriba. Nos asignan a un nuevo gerente, uno especializado en lo que él llama crisis. Su primera orden, una quema controlada del campamento no autorizado y los sitios más cercanos. No tengo objeciones. Observo cómo el humo se eleva a la distancia y rezo para que eso sea el fin del asunto. Nuevas órdenes, reubicar los campamentos existentes más cerca de la base. Antes de hacerlo, colocamos algunas cámaras de rastreo en las nuevas ubicaciones para asegurarnos de que no estén en medio de un área de anidación. También instalamos algunas cámaras apuntando a los senderos de jabalíes por precaución. Un par de días después, salimos a recoger las grabaciones. El nuevo gerente se lleva todo y empieza a revisarlo en su oficina. Unas horas después, pierde el control. Comienza a gritar y a lanzar improperios. Llama a la central maldiciendo más. Pasa el resto del día y la noche en la oficina, llamando a especialistas y planeadores. A la mañana siguiente llego a una reunión. El gerente parece no haber dormido. Se avecinan grandes cambios. Expone nuestros nuevos planes, que incluyen postes de luz brillantes rodeando los límites del parque, además de focos alrededor de la estación de guardaparques. Los campamentos deben trasladarse aún más cerca de la base. Líneas de visión claras desde las luces, si es posible. Intervengo y le digo que eso arruina la idea de acampar. Si solo vas a dar un paseo corto por el césped para luego instalarte tan cerca que ves el estacionamiento, no tiene sentido. Me dice que me calle, que esto es solo el comienzo. El parque ahora cierra al anochecer, sin excepciones. Además, ahora es obligatorio llevar un rifle largo con nosotros en todo momento. No es raro que los guardaparques lleven un AR-15 o una escopeta Remington 870 cuando están en lo profundo del bosque. Hay animales salvajes y rabiosos allá afuera. La verdadera preocupación son los grandes cultivadores de marihuana. No son los vecinos relajados que esconden unas plantas detrás de los tomates. Estos van desde grandes proveedores que odian a las autoridades hasta locos antigobierno que creen que no tenemos derecho a intervenir en su territorio, los verdaderos patriotas. Ambos grupos tienen un par de cosas en común, suelen estar bien armados, no les gustan las autoridades, y no dudan en dispararle a cualquier guardaparque tonto que se tropiece con sus cultivos. Recuerda a Elliot Ness, el tipo que venció a Al Capone. Incluso él se asustó al intentar desmantelar a los destiladores ilegales de los Apalaches porque le disparaban constantemente desde las colinas. Y disparan a matar. Esas son las razones por las que llevamos armas grandes. No por las patrullas de rutina. Me tocó la pajilla corta y me asignaron el turno nocturno. El gerente me dice que habrá más cambios en los protocolos cuando regrese. Los turnos nocturnos solían ser sencillos: monitorear las radios, interrumpir fiestas si era necesario, vigilar a los cazadores furtivos si estaban operando cerca y asegurarme de que el bosque no se incendiara. Pero cuando marco mi entrada, siguiendo las nuevas instrucciones, voy a la armería. Vaya, las cosas han cambiado. Las escopetas ahora tienen cañones estriados para manejar los proyectiles sólidos que nos han asignado. Ese es el tipo de potencia que querrías para derribar un oso que carga contra ti, Dios no lo quiera. También mejoraron los AR-15. Los viejos cargadores de 15 balas fueron reemplazados por unos de 30. Incluso alguien nos consiguió balas de punta hueca. Esto no tiene ningún maldito sentido. En el bosque necesitas balas encamisadas para que no se desvíen al tocar una rama. Las de punta hueca solo existen para causar más daño a los tejidos. Esto es ridículo. Esto es un exceso. No estamos en una zona de guerra. No necesitamos esta potencia de fuego. Junto a la radio hay nuevas instrucciones. Ahora no tenemos permitido responder directamente a las llamadas de emergencia. Podemos contestar y averiguar cuál es el problema, pero luego debemos reportarlo a un número nuevo que no reconozco. Esa noche transcurre lentamente. Ni siquiera puedo salir del edificio hasta que salga el sol. Unas cuantas noches tranquilas pasan. Las nuevas luces de los focos y postes me están friendo los ojos. Es tan brillante allá afuera que un hombre ciego podría ver.
Una semana después, un grupo de chicos llega al estacionamiento. Agarran sus mochilas y comienzan a subir por la cresta. Sé lo que están haciendo, nadie reservó un campamento esa noche. Unos jóvenes baratos que van a acampar para tener una fiesta salvaje. Espero hasta que cae el sol para confirmar que no están en una caminata diurna. Llamo a mi gerente para informar. Él me dice que llame al número nuevo. Ahora tengo que reportarles a ellos. Una voz cortante responde al teléfono. Me pregunta en qué parque estoy, luego hace una pausa. Me pregunta cuál es el problema. ¿Un grupo de chicos en un campamento no autorizado debería ir a dispersarlos? Puedo ver su fogata desde aquí, en la cresta. No. No salgas del edificio. No intentes comunicarte con ellos. Eso es todo. Informa si hay algún desarrollo. Justo al amanecer, el gerente llega. Es muy temprano. ¿Los has visto? ¿Se fueron? No, el coche sigue ahí. Déjalos descansar, probablemente están todos con resaca. Empieza a maldecir, sin parar. Luego entra a la estación para hacer una llamada. Yo estoy afuera, mirando hacia la cresta, cuando sale del edificio. Lleva un AR-15 en la mano, otro colgado a la espalda. Una Glock en la cadera. Marcha decidido hacia su coche. Intento preguntarle qué demonios está haciendo, pero no me escucha ni responde. Saca un bidón de gasolina de su coche y comienza a subir la cresta. Le grito, pero no me responde. Considero seguirlo, pero no parece una buena idea. Regreso al edificio y llamo al número. La misma voz cortante. Las mismas preguntas directas. Sí, el gerente subió a ese campamento. Armado hasta los dientes y cargando gasolina, ¿qué demonios hago? Quédate ahí. No interfieras. Refuerzos en camino. Informa si hay algún desarrollo. Aproximadamente al mismo tiempo que comienzo a ver humo elevándose desde la cresta, 2 furgonetas llegan al estacionamiento a toda velocidad. Un grupo de una docena de hombres, fuertemente armados y con equipo táctico, descienden rápidamente. Salgo a ver qué pasa. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué está pasando? Los hombres se alinean con una precisión militar impecable. Uno de ellos, un comandante, supongo, sale último del vehículo. Dice: ¿en qué dirección fue? Está ahí arriba, respondo, señalando hacia el humo que va en aumento. Los hombres se dispersan y empiezan a subir la cresta trotando. Escucho el sonido de rifles amartillándose mientras se alejan. Intento gritarles, pero no obtengo respuesta. Miro las furgonetas en las que llegaron. Son grandes, sin marcas evidentes, solo tienen escrito equipo de respuesta DOI en un costado. Media hora después regresan, arrastrando al gerente con ellos. Está atado con bridas de plástico. Grita: hice lo que debía hacerse, confíen en mí, es peor de lo que pensaban, no podemos detener esto, quemen todo. Lo tiran en la parte trasera de la furgoneta y lo sedan. El comandante se me acerca, y los vellos de mi nuca se erizan por el frío miedo. Necesito ver la oficina. Todo lo que tenga disco duro viene conmigo. Mencionó cintas de video. También las necesito. Desbloqueo las puertas y saquean el lugar. Se llevan todo. Los informes impresos de los últimos años desaparecen en esas furgonetas. Las cintas de video son guardadas en bolsas y llevadas personalmente por el comandante. Él mismo inspecciona la armería. ¡Qué lindo! Estás fuera de tu liga, dice con desdén. Finalmente encuentran todo lo que buscaban. El comandante me dice: llama al número. Diles que está contenido. Necesitas un nuevo superior. Y no hables de esto con nadie. Se van, y justo en ese momento llegan los bomberos y algunas camionetas de prensa. El fuego está contenido, dicen los reportes. Los rumores sobre campistas desaparecidos no están confirmados en este momento. Aún así, los rumores son suficientes para ahuyentar a los campistas de esta temporada. El cambio rápido de gerente se atribuye a la burocracia. La prensa se calma después de 1 o 2 semanas. El nuevo gerente es muy bueno manejándolos. Afortunadamente, con menos campistas y ahora con horarios aún más cortos, podemos avanzar más con el trabajo. Reconstruir la estación tomó tiempo y acabamos de instalar los nuevos campamentos. Están prácticamente a unos pasos de la estación. Nada dramático ocurre durante algunos días.
Luego, por un capricho, el gerente nos dice que coloquemos algunas cámaras alrededor de la estación y de los campamentos. Normalmente, con tanta actividad humana por aquí, todo lo que ves son algunos mapaches, tal vez un oso hambriento, pero le hacemos caso y las instalamos por todas partes. Pasan un par de días, recogemos las grabaciones. Juego póker con uno de los novatos mientras el gerente revisa horas de grabaciones de un estacionamiento vacío pero brillantemente iluminado. Luego llega a las grabaciones de la estación. Se escuchan gritos desde la oficina. Entramos de golpe y lo encontramos destrozando los discos duros de las cámaras con los pies, murmurando cosas que no alcanzo a entender. Algo como: me dijeron que estaba limpio, seguro. Que no había actividad reciente, basura. Aquí no voy a hacerlo. Nos grita que salgamos. Más tarde hace una llamada. El novato se acerca a la puerta y escucha. El novato regresa diciendo: sí, está pidiendo un traslado. Dice que le mintieron. Algo sobre que no hicieron su trabajo correctamente. Que no está preparado ni equipado para esto. Luego escuché que colgaban, seguido de unos sollozos. Horas después, mi gerente sale de la oficina. Sus hombros están caídos, derrotados. Reducimos aún más nuestro horario, prácticamente abierto solo los fines de semana. Tendremos un equipo completo esos días, pero el resto del tiempo funcionaremos con una tripulación mínima. Los campistas deben registrarse en uno de los sitios más cercanos. Sin sitio asignado, se les dice que se vayan. No tenemos autorización para salir de la estación después del anochecer bajo ninguna circunstancia. En caso de emergencia, no llames al 911, llama al número y haz exactamente lo que te digan. Hacemos un sorteo para decidir quién toma los turnos nocturnos. No entiendo por qué tenemos que quedarnos por la noche si no podemos hacer nada. Pregunté al gerente al respecto, y solo dijo que el protocolo estándar exige que haya alguien disponible para reportar cualquier irregularidad nocturna. Me toca mi turno nocturno. Mantengo mi teléfono cerca, con el número marcado, listo por si necesito llamar. Es una noche terrible. Solo me dedico a caminar de un lado a otro con mi escopeta, mirando hacia las brillantes luces de los reflectores, intentando ver qué hay más allá. Escucho grillos y eso me relaja. Las presas están calladas cuando hay depredadores cerca. Es una noche larga. La noche siguiente, mi gerente saca la pajilla más corta. Parece resignado. Al final, todos tenemos que tomar un turno. Trae la linterna táctica más brillante que he visto en mi vida. Dice que la compró porque le tiene miedo a la oscuridad. Pero no es verdad. Lo que le asusta son las cosas que están en la oscuridad. Recibo una llamada telefónica a las 3 de la mañana. Es él. Ven aquí ahora y trae armas. ¿Qué? Tienes un maldito arsenal. Ahora. Oh, Dios, juro que la cagué. Oh, hombre, creo que están atraídos por la luz. Llamé a ese número y todo lo que dijeron fue que el refuerzo llegaría por la mañana. Oh, maldita sí, maldita sí. Escucho el penetrante sonido de disparos. Una pausa. Más disparos. Gritos. Ruido de forcejeo. La línea se corta. Llamo al número. Una nueva voz cortante responde. Mire, trabajo en el parque. Acabo de hablar con... Acabo de hablar con... ¿Qué puede reportar? Algo malo pasó. Es grave. Escuché disparos. Tendremos refuerzos allí lo antes posible, dijo algo más. Sí, dijo que creía que estaban atraídos por la luz. No tiene sentido para mí. Interesante. Gracias por su reporte. El parque ahora está cerrado. Será reasignado. Adiós. Clic. Oficialmente, el parque fue cerrado bajo el pretexto de realizar una quema controlada, permitiendo que los árboles viejos murieran y dejando espacio para nuevos. En el informe oficial no había nada sobre lo que le sucedió al gerente en turno. La versión pública era que, de vez en cuando, las burocracias necesitan una sacudida. Nadie hizo más preguntas. Me transfieren a un nuevo parque, a medio país de distancia. Un cambio de escenario, hermoso. Pero aquí también tienen reglas extrañas. No te alejes después del anochecer y no lleves una linterna. Estoy preocupado por el motivo. ¿Por qué no puedes usar una linterna por la noche cuando la necesitas? No me lo dicen.
Cuídense todos.